Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos, muchachas. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Vamos continuando ya donde nos habíamos quedado. Y el día de hoy, bueno, vamos a trabajar con el simple present en su forma de pregunta, su forma de question. ¿Va? Ok, entonces vamos continuando. Primeramente dice, este funciona bueno para realizar preguntas cerradas sobre la vida de una persona. Presente simple en su forma positiva o afirmativa nos había mencionado precisamente o nos había dicho que funcionaba para hacer una pregunta, más bien, para hablar de lo que regularmente nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. El caso del presente simple en su forma negativa nos funcionaba para hablar de las cosas que no se realizaban. En el caso del simple present en question form, nos va a funcionar para preguntar básicamente sobre las acciones de la vida cotidiana de una persona. Ahora, ¿por qué se le llama preguntas cerradas? Bueno, porque regularmente ese tipo de preguntas solo tienen dos posibles respuestas, un yes o un no. Es decir, un sí o un no. ¿Por qué? Por eso se llaman precisamente preguntas cerradas. ¿Va? Por ejemplo, su estructura, dice, es muy importante, es la que se muestra en la tabla. En el caso de este tipo de preguntas, bueno, siempre va a llevar un auxiliar al principio. En este caso es el auxiliar do. Un sujeto, que en este caso es el you, como de tú, usted o ustedes. El verbo en su forma base, como aquí, work. Y su complemento, es decir, on Mondays. Y al final, bueno, un question mark, es decir, un signo de interrogación. Entonces, dice, ¿do you work on Mondays? ¿Trabajas los lunes? Se fijan, aquí ya no está afirmando, no está negando, simplemente está preguntando, básicamente. Nosotros podríamos simplemente responder yes o no, dependiendo de nuestra respuesta. Para realizar ese tipo de preguntas, bueno, se anexa un auxiliar. En el presente existen dos, que es el do y el does. Cada uno, bueno, se va a utilizar precisamente con determinados sujetos. Ahora, aquí es importante hacer una pequeña nota, muchachos, muchachas. El do, nosotros lo habíamos conocido como un verbo que significaba hacer. El does lo habíamos conocido como el verbo, precisamente do, con su respectivo e y s. Pero aquí, al ponerlo nosotros al principio de nuestra pregunta, funciona precisamente como un auxiliar. Entonces no va a significar hacer o hacer, ¿va? Sino que va a significar simple y sencillamente un auxiliar que nos funciona para hacer una pregunta. Simple y sencillamente para eso, ¿ok? Bueno, seguimos. Ahora, como habíamos dicho, existe el do y existe el does. Vamos a ver con cuál funciona cada uno. Aquí pongo una tablita precisamente donde voy a poner el do y el does como auxiliares. El does funciona con estos tres objetos y el do funciona con estos cuatro. Con I, con you, con we, con they. Do. She, he, and it does. ¿Correcto? Bueno, seguimos. Las respuestas comunes a este tipo de preguntas, bueno, básicamente ya lo habíamos dicho, era un simple yes o un simple no. Aunque hay un tipo de preguntas cortas que igual más adelante podríamos revisar, ¿va? Vamos con nuestro primer ejercicio. Bueno, vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con estas oraciones? Si se fijan, aquí viene un verbo en forma infinitiva, es decir, con su terminación to. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pregunta con estos precisamente, con estos elementos. Por ejemplo, aquí tendríamos el you, mineral water. Y tenemos la opción del verbo drink o to drink. ¿Qué voy a hacer? Voy a completar precisamente los espacios con los elementos que le hacen falta a mi pregunta. En el caso del principio, mi auxiliar do. ¿Por qué? Porque el sujeto es you. Si hubiera sido she, por ejemplo, yo hubiera puesto does, pero no. Entonces, ahí primero. Y el verbo se fijan en su forma base. Yo le quito el to. Entonces queda como, do you drink mineral water? ¿Bebes agua mineral? Y ya, bueno, la respuesta podría ser yes, podría ser no, ¿correcto? Y así sucesivamente con todos los demás sujetos y las demás oraciones. Second exercise. Create 5 personal questions for a friend. Remember to respect the order and elements in the structure of a question. Es decir, básicamente vamos a hacer 5 preguntas abiertas para 5 preguntas cerradas para un amigo o una amiga.
¿A qué se refiere con respetar el orden? Pues precisamente a lo que ya habíamos visto. Permítanme, aquí. Que lleve su auxiliar al inicio, su sujeto, su verbo o la acción por la que yo esté preguntando, su complemento y su signo de interrogación. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere precisamente con esa parte de el respetar el orden y los elementos de la estructura de mi oración o mi pregunta, ¿va? Entonces, son esos dos primeros ejercicios, ¿va? Si llegamos a terminarlos dentro de nuestro lapso de clase, hay que mencionarlo, hay que avisar al grupo para enviar algún otro trabajo complementario para nuestra clase, ¿va? Si tenemos alguna duda, pueden hacerlo llegar directamente al grupo para poder contestarlo la brevedad posible.